Amén. Te pedimos, Padre bueno, en este inicio del Sacro Tríodo, que podamos profundizar en el conocimiento de tu Hijo, guiados por el Santo Espíritu, ese mismo Hijo que se hizo carne, habitó entre nosotros y permaneció en este don del sacramento de la Eucaristía. Que podamos, conociéndolo a Él, aumentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, para poder configurarlo, servirlo y amarlo en esta vida, y así gozar para siempre de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, la vez pasada, hoy vamos a hacer la sesión hasta las 10. Hacer dos, más o menos 25 minutos, y después hasta donde dé. Hoy no vamos a hacer muy largo. Yo voy a ir exponiendo, y si veo que hay algo importante para leer directamente de la suma, lo hacemos. Pero yo voy a leer de la suma una última cuestión que nos quedó, y después voy a desarrollar más bien la idea de la enseñanza del catecismo romano. Desde el texto voy a ir explicándolo, y si veo que hace falta recalcar alguna cosa, de leerlo directamente el texto, lo pongo acá en la pantalla. Entonces, con respecto a la Eucaristía, habíamos quedado en el artículo 6, ¿no?, de si fue el Cordero Pascual la principal figura del sacramento. Entonces, Santo Tomás responde justamente de que el sacramento, ¿sí?, en sí tiene como algunas otras referencias también. Lo que se llama sacramentum tantum, o sea, es el pan y el vino, hace referencia, ¿no?, a Melquisedec, justamente, que Melquisedec es el que ofrece, es el sacerdote que aparece, ¿no?, y ofrece el pan y el vino. Así también esta oblación tiene este símbolo del pan y el vino, también representado en el Antiguo Testamento. A lo que se refiere a Cristo, aparece el verdadero cuerpo y sangre. El pan y el vino, se puede encontrar la figura de Melquisedec. Después, la idea de la oblación, de que ese pan y el vino se ofrece, tiene la idea de sacrificio, o sea, el res et sacramentum, la cosa en sí, que no es simplemente lo que se ve, sino lo que la cosa significa, que es el sacrificio de Cristo. Entonces, en eso se refiere a Cristo que padece. También tenemos el efecto del sacramento, que es justamente el maná, ¿no? El pan y el vino también simbolizan el maná que comían, ¿no?, y contenía en sí todas las delicias, ¿no? Sabiduría 16:20. Entonces, el pan y el vino ciertamente tiene un simbolismo fuerte, tanto el sacerdocio de Melquisedec como el sacrificio, porque esas son oblaciones, se ofrecen, y también contiene en sí las delicias. Pero el Cordero Pascual prefiguraba ese sacramento en tres aspectos. Primero, como pan ácimo, ¿sí? El pan ácimo acompañaba la comida del Cordero.
Entonces el cordero también estaba significado ahí. Lo inmolaban, ¿no?, el 14 de la luna, ¿no?, que prefigura justamente la pasión de Cristo. Y en lo que se refiere al efecto, ¿no?, el cordero pascual, ¿qué había hecho? Lo que hizo fue justamente proteger a los hijos de Israel. La sangre del cordero había protegido a los hijos de Israel. Si recuerdan, ¿no?, en Éxodo 13, si no me equivoco, se ofrecía el cordero y la sangre era justamente la que protegía a los hijos de Israel. Entonces, el cordero sí simbolizaba, ¿sí?, y prefiguraba, y era la principal figura del sacramento. Aunque se ofrece pan y vino, es el cordero el que era la principal figura de este sacramento. ¿Por qué? Porque se ofrecía junto con el panásimo. La noche de Pascua Cristo se entregó, ¿no?, como cordero, se entregó a la muerte, y el efecto era justamente la protección. Y la protección cuida y libra de la servidumbre egipcia, como de la servidumbre egipcia, que fue ese ser liberado de los egipcios, fue objeto del cordero, porque el cordero, la marca del cordero sobre las puertas protegió de las plagas del ángel exterminador y también liberó al pueblo. Él también, el cordero nos marca, ¿no?, y nos libra del pecado. Así termina la posesión Santo Tomás de Aquino. Ahora, lo que hace el Catecismo de Trento es resumir la doctrina de Santo Tomás, establecer algunos puntos y desarrollar en ese catecismo, porque sabemos que el Catecismo de Trento no es el nuevo, sino el que fue justamente como una especie de compendio para los párrocos, ¿no? Este es el Catecismo de Trento. El Catecismo de Trento es un catecismo justamente que fue realizado para que los párrocos no tengan que leerse todos los volúmenes, no tengan que leerse, saberse todo, sino que además de saber lo esencial los párrocos, en saber enseñar lo esencial al pueblo, que es lo que hay que creer, que es lo esencial para ser creído. Entonces, todo el catecismo, que tiene más o menos la misma estructura de nuevo, en su contenido va desarrollando qué es lo esencial que el párroco debe enseñar, qué es lo que se debe sí o sí saber, o sí enseñar, ¿no? Entonces, por momentos hace distinciones, lo que el párroco sí o sí debe saber, y que no hace falta que los fieles sepan todo, ¿no?, en detalle. Por ejemplo, después en la cuestión de la forma de la Eucaristía, el que tiene que saber sí o sí, bien, es el sacerdote. Aunque los fieles conozcan la fórmula y más o menos, ya es suficiente. Pero el que tiene que conocer bien la profundidad del sentido de la forma es el mismo ministro, ¿no?, aunque puede explicarlo, pero no tan en profundidad, no hace falta que sea tan profundo. Pero él sí debe saberlo. Bueno, entonces todo eso está contenido en el Catecismo de Trento. Después, cuando les pasen el material, está también contenido esto. Entonces, en el Catecismo Romano de Trento, lo que hace justamente es comenzar cuando habla del sacramento de la Eucaristía, ¿no?, en el capítulo 4, comienza diciendo: con cuánta reverencia deben los fieles tratar este sacramento y con cuánta diligencia explicarlo a los pastores. Ya comienza con una aclaración. Para los fieles debe ser tratado reverentemente, con los gestos, con el modo de acercarse al sacramento, el modo de incluso asistir a la misa, de entrar al templo, ¿no?, de respetar la reverencia. Y la diligencia de explicarlo, o sea, explicar la fe. La tarea principal del catequista de una parroquia el primer catequista de una parroquia es el párroco.
después él puede buscar ayuda, puede buscar a otros que justamente puedan ir aprendiendo, ir enseñando con él, ¿no? Los catequistas son colaboradores con el párroco en la misión de enseñar de la iglesia. Entonces, así comienza, ¿no? Entonces, haciendo un desarrollo, comienza exponiendo justamente, dice, este es el sacramento de los sacramentos. Entre todos los sagrados misterios, ¿no?, que son como instrumentos de la gracia, instituyó el Señor y Salvador el de la Eucaristía. Porque es el más grande de los misterios y el más sagrado de los sacramentos. Porque habíamos visto la vez pasada de que mientras que los demás sacramentos actúan inactu, o sea, inusu, perdón, en la persona, cuando se le da el bautismo, la confirmación, cuando se da la unción de los enfermos, la absolución, ¿no?, ahí con la persona. En cambio, aquí la Eucaristía contiene en sí misma al mismo Salvador, al que es causa de la gracia. Contiene a Cristo. Después será el sacramento para la persona que lo recibe, pero en sí mismo la materia, que es el pan y el vino, dejan de ser pan y vino para ser cuerpo y sangre de Cristo. Entonces contiene en sí misma al autor y fuente de toda la santidad. Contiene a Cristo. Por eso que hoy justamente celebramos la institución de este sacramento. Y es llamativo como San Pablo, en la epístola de hoy, ¿sí?, dice que de los que no tratan bien al Señor, ¿no?, que se hacen reos de gran maldad. Y San Pablo dice, de aquí, este es el motivo de que hay entre ustedes muchos enfermos y sin fuerza y muchos que mueren, ¿no? Entonces la falta de fortaleza espiritual, al no apreciar como corresponde el santo sacramento del altar. Entonces hay que tributarle honores, ¿no?, conseguir de este modo grandes frutos de gracia, y después continúa el catecismo diciendo por qué y cuándo fue. Sabemos que el cuándo es cuando llegó la hora de pasar de este mundo al Padre. La cena del Cordero Pascual, o sea, en la Pascua, ¿no? Hoy Jueves Santo, sabemos que el Señor hace esta última cena con los apóstoles. Es llamativo, porque Santo Tomás dice que era sumamente conveniente que sea hoy, el día de la última cena, que él instituya hoy este sacramento, porque él, a ver, nosotros nos ponemos a pensar, en el momento de nuestra muerte, ¿qué diríamos? Intentaríamos hacer un resumen de nuestra vida, o no sé, uno se imagina, ¿no?, en ese momento diciendo algo importante, como han muerto muchos santos, ¿no? Las últimas palabras de los santos es algo importante. Entonces, en el momento de la muerte, en el momento cuando uno se está por despedir de alguien, ni siquiera hablamos de la muerte, cuando uno se está por despedir de alguien que no va a ver en mucho tiempo, uno intenta darle unas palabras, ¿no? Gracias por todo, mirá, te quiero decir esto. A veces nuestros padres, los mismos, nos han dicho cosas importantes en el momento antes de ir, dándonos ánimos y demás. Bueno, así también el Señor deja por último lo más importante. Lo más importante lo deja por último. Esto quiero dejarlos. Es más, el Señor los preparó a los apóstoles para esto. Les dio el mandato nuevo, ámense los unos a los otros, pero estuvo 3 años enseñándole. Y además de que le estuvo enseñando, les da su mismo cuerpo y sangre para que puedan vivirlo. Entonces era sumamente conveniente de que sea el día de hoy, o sea, en el Jueves Santo, el momento en el cual el Señor les deje los ordenes sacerdotes y les dé la Eucaristía. Hagan esto, memoria mía. Entonces el hacer esto, ¿no?, supone un mandato del Señor
Y ese mandato del Señor, que es el más grande de todos, es como el último mensaje que nos deja. Y como hubiese amado a los suyos, los amó hasta el fin, dice San Juan, ¿no? Y deja la Eucaristía, ¿no? Para estar con nosotros hasta el fin. Entonces, por eso el por qué y cuándo es para quedarse con nosotros, ¿sí? Y en la última cena, la razón de conveniencia por excelencia es esta, ¿no? Dar el último mensaje, lo más importante, nos deja, manda algo nuevo y da la gracia y los medios para poder vivirlo. Ahora, nosotros sabemos que, ¿no?, tiene este nombre de la última cena, el día de hoy. También lo llamamos Eucaristía. Eucaristía significa justamente acción de gracias, ¿sí? Una buena acción. Eucaristía, ¿no? Eucaristía, una buena acción, tiene el sufijo eu, ¿no? Eu es bueno. Euangelo es ángelo significa mensajero, ¿sí? Mensaje. Eu es bueno. El buen mensaje es el evangelio, es la buena noticia. Eu, ángelo, evangelio. Así, nosotros también tenemos los evangelistas, son los que se dedican a proclamar la buena noticia. Así también se dice Eucaristía, es la acción buena, la acción buena. Y entonces ya así dice Vatican News. Ajá. Sí, ¿qué pasó? Perdón, padre, se integró una persona más y entró el Continúe, audio. padre. Está bien, está bien. No, la buena acción y la acción de gracias. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios es la vida eterna, dice el Catecismo, ya porque encierra a Cristo nuestro Señor, que es la gracia verdadera y la fuente de toda gracia. Y con igual propiedad la interpretamos acción de gracias. Porque rendimos a Dios gracias. Es la buena acción, la mejor acción. ¿No? Decimos que la oración más perfecta es la misa. ¿Sí? Es el ofrecer a Dios lo que más le agrada. ¿No? Además, el mismo Señor hizo esto. Tomó el pan, lo partió y dio gracias. Dando gracias, lo bendijo, lo partió. ¿No? Es lo mismo. Entonces, el mismo Señor dio gracias. Entonces, es una acción de gracias para Dios, por la misma, movidos por la gracia y recibiendo. También se lo llama comunión, ¿no? Porque dice el apóstol, el cáliz de bendición que nosotros bendecimos no es comunicación de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es participación del cuerpo del Señor. Llama la atención, ¿no?, poderosamente, de que justamente a modo natural nosotros nos nutrimos de la comida, de la bebida, y de algún modo se hace uno con nosotros, ¿no? Naturalmente. Decían, ¿no?, algunos atomistas, filósofos, que en los alimentos está todo. Entonces yo como una sopa y ahí hay uña, hay pelo, hay una cosa media rara, pero en ese intento de querer explicar cómo están todas las cosas contenidas en todo, que llegaron a esa expresión. Es llamativa, pero de algún modo es verdad, ¿no? Los nutrientes son aprovechados por el cuerpo para después transformarlos con el metabolismo, ¿no? Lo va transformando en lo que haga falta, ¿no? Entonces, así de manera natural,
también de manera sobrenatural nosotros nos hacemos uno con Cristo, se hace uno con nosotros por medio de la comunión sacramental. El apóstol dice, la comunicación de la sangre de Cristo y el pan que partimos es participación del cuerpo del Señor, común unión con Él. San Juan Damasceno, este sacramento nos junta con Cristo y nos hace participantes de su sangre y divinidad. Y a nosotros mismos nos une con el mismo Cristo y nos junta y hace como un solo cuerpo. Ahí también se lo llama, ¿no?, sacramento de paz o de caridad, ¿no?, para que en el fondo todos sean uno, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de la comida, también se lo llama viático o cena, ¿no? Hoy en día, por ahí los que usan más la expresión Santa Cena son los evangélicos, ¿no? Hacen como si fuese una cena, solamente una cena. Pero nosotros bien podemos llamarlo viático, ¿no? Como se le llama cuando se lleva la Eucaristía, a los enfermos, se les llama viático, porque se lleva solamente el alimento, ¿no? Es alimento espiritual. Justamente nos asegura el camino para la eterna y la gloria, felicidad, y la felicidad alimentándonos en el camino. O sea, si yo quiero llegar a un lugar, necesito alimentarme. ¿Cierto? Cuando uno programa un viaje, dice, bueno, ¿dónde vamos a comer? ¿No? Entonces, uno quiere ir al cielo, pero en el mientras tanto uno se va alimentando la fe, la esperanza y sobre todo el amor por medio del alimento, ¿no? Así como tenemos un organismo natural, tenemos un organismo sobrenatural. Hacia algún lado vamos, ¿sí? Estamos yendo hacia algún lado. Entonces, en ese camino tenemos que alimentarnos, tenemos que alimentar el alma. Entonces, todo este organismo sobrenatural se alimenta de un alimento sobrenatural, un alimento espiritual, ¿sí?, que es la Eucaristía, que es el mismo Cristo. Se llama también cena, ¿no?, y no almuerzo, desayuno o merienda, porque el Señor lo instituyó en una cena, ¿sí? ¿Entienden? En la cena pascual. Hay que recordar, ¿no?, recuerda el catecismo, de que hay que guardar un ayuno. El ayuno eucarístico, un ayuno natural. En esta época que fue escrito el catecismo, las misas eran de mañana, no se podían rezar después del mediodía, eran todas de mañana. Entonces había que guardar un ayuno de 12 horas. La misa era a las 8 de la mañana, bueno, a partir de las 8 ya no se comía, después se fue relajando esa ley, ¿no?, hasta, bueno, llegar a la ley de hoy, que es 1 hora antes de la comunión. 1 hora antes de la comunión, abstenerse a modo de preparación, a modo de preparación espiritual, abstenerse del alimento corporal 1 hora antes, a no ser agua o medicamentos, ¿se entiende? Entonces este ayuno ya viene hace mucho tiempo, no es una cosa nueva, ¿no? Es más, hoy está un poco más relajado. Pero ¿qué sentido tiene? ¿No? Esto no está en el catecismo, pero uno lo va leyendo por ahí, lo va meditando, porque era justamente lo primero que se consumía, y lo prius, ¿no? Lo primero en el día es, o lo primero en mi vida se llama prius. La prioridad era el alimento espiritual, la prioridad en el día. Lo prius, lo primero en importancia, era la Eucaristía. Por eso se guardaba el ayuno antes de la comunión, porque suponía una preparación espiritual para lo primordial, lo más importante. Nos decimos, yo tengo varias prioridades. A veces nuestro lenguaje no respeta la realidad de la cosa, ¿no? Una prioridad es uno, prius. Por eso el primer mandamiento es el primordial, es el prioritario, porque el resto es consecuencia del amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, no me voy a ir por las ramas, aunque no por acá. Entonces,
no se puede recibir la Eucaristía sino en ayuno natural. Entonces, continúa el catecismo, ¿no? Recordando de que esto que recibimos, ¿no?, en ayuno, esto que contiene a Cristo, es verdadero sacramento. Habíamos visto la vez pasada, sacramento, ¿sí?, es signo sensible y eficaz de la gracia, ¿no?, instituida por Cristo. Signo sensible y eficaz. Este sacramento es verdadero sacramento, justamente porque tiene señales exteriores y sensibles. Y significa también la gracia y la virtud, o sea, significa el alimento del alma. En cuanto que es alimento del alma, significa esa realidad. Y Cristo la instituyó. No hay modo de dudarlo. Los 4 evangelistas, incluso después San Pablo continúa con esto. Entonces, es verdadero sacramento. Es signo sensible, pan y vino, eficaz, porque deja ese pan y vino el cuerpo y sangre de Cristo, y alimenta al alma. Alimenta al alma. Y además es instituida por Cristo, no tiene que quedar ninguna duda de eso. Entonces, San Agustín dice, este sacramento consta de 2 cosas, que son la especie visible de los elementos y la carne y la sangre invisible del mismo Señor Jesucristo. Entonces, así también invita, ¿no?, a la adoración, porque no es solamente refección, no es solamente comerlo, sino también tiene esta otra parte de la adoración, que por mucho tiempo, incluso muchos teólogos, hasta hace no mucho tiempo, y quiero creer que ahora tampoco, enseñan, pero han enseñado de que la Eucaristía es solamente para comer, porque han ensalzado tanto el sentido de cena que no invitan a la adoración, ¿no? Muchos no doblan las rodillas ante el Santísimo Sacramento justamente porque la ven como que el sentido de la Eucaristía es la cena, simplemente la cena. Pero nosotros sabemos que como sacramento contiene en sí a Cristo. Entonces, si Cristo está presente y confesamos eso, se lo puede adorar. Entonces, la diferencia con los demás sacramentos es justamente este principio, de que los otros sacramentos se actualizan en cuanto al uso. En cambio, este sacramento mantiene en sí al mismo Señor. Cuando se hacen los otros sacramentos, tampoco cambia la materia, o un elemento. O sea, el aceite sigue siendo aceite, el agua seguirá siendo agua, el sacerdote seguirá siendo sacerdote, ¿no?, y demás. Pero aquí es donde este sacramento cambia. El pan y el vino, la materia que se usa, cambia y se transforma en cuerpo y sangre de Cristo. Como vimos la vez pasada, esta materia, que son que es pan y vino, que se consagran por separado, hacen un solo sacramento. No son 2 sacramentos, es uno solo, porque una sola es la cena. Nosotros no decimos, bueno, voy a almorzar 2 veces porque tomé un poco de agua y comí. Las cosas hacen una sola, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa significa el sacramento para nosotros? ¿Qué significa el sacramento? El sacramento significa justamente, ¿y a qué hace referencia el sacramento? Primero, vamos a hacer en 3 partes. El pasado, el presente y el futuro. En cuanto al pasado, que lo trae al presente, ¿sí? Pero en cuanto al pasado, ¿a qué actualiza? La misma pasión de Cristo. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es esto? Entregar, inmolar, sacrificar, ¿sí?
San Pablo nos dice, cuantas veces comieres de este pan y bebieres de este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que Él venga. Corintios 10. Entonces, la recuerda como una cosa del pasado que trae al presente, ¿sí? La pasión de Cristo. En el presente se hace presente, valga la redundancia, la gracia divina. La gracia actúa, especialmente en la comunión, pero allí donde está presente Cristo, ¿no? Es la gracia divina que se nos da de regalo para nosotros, para mantener y sustentar nuestra alma, como dijimos, como alimento para el camino hacia la vida eterna. Entonces, con la gracia que se nos da en el sacramento hoy, somos mantenidos y alimentados, ¿no? Y si somos fieles, vamos a engordar en la gracia, digamos, ¿no? Así también en la tercera, hacia el futuro, ¿no? Sí, primero trae el presente, el pasado al presente, hace actual el sacrificio de Cristo. Al hacer actual el sacrificio de Cristo, recibimos la gracia. Y la gracia, ¿no?, nos lleva a lo que anuncia, o sea, la vida eterna. La vida eterna. La promesa de Dios de que come mi sangre, y bebe que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, y tendrá la vida eterna. Entonces el Señor ya nos lleva hacia el futuro, nos lleva más allá. Entonces, pasado que se actualiza, el presente que se nos da, y eso que se nos da nos hace tender hacia la vida eterna. Son tres cosas que son significadas a través de este sacramento. Ahora, para terminar, ¿no?, esta parte, la Eucaristía se presenta principalmente como sacrificio. Es el culto agradable a Dios. Sacrificio significa sacrum facere, hacer sagrado algo. Y algo se hace sagrado cuando se lo da a Dios voluntariamente. Y ese darle a Dios algo voluntariamente es lo que la humanidad ha querido hacer siempre, en todas las digamos, religiones, ¿no?, cultos, culturas. Nosotros vemos hasta el día de hoy, ¿no?, tantas culturas que en su culto, intento de religión, de religarse con Dios, eso es la religión, ¿no? El hombre se ve a sí mismo limitado, se ve a sí mismo débil, se ve a sí mismo como deudor de algo más. Entonces, en ese intento por religarse con aquello que era superior, que ve como superior, ha hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, ha hecho actos de culto, ¿no?, de querer cultivar la relación con ese ser superior. Eso a lo largo de todas las culturas. Entonces, el hombre ha intentado, varía de cultura a cultura, pero lo que es común a todos es esto, primero, el verse a sí mismo como limitado, imperfecto. De ahí reconocer algo que tiene que ser superior a sí mismo, incluso como especie de deudor, y reconocer en ese deudor una especie de sed de religarse a él, y de pagar por su culpa, pagar por sus defectos, y clamar la necesidad de esa divinidad. Entonces, eso se ve en todos, pero a lo largo de la historia han querido hacerlo de distintos modos, ¿no? Pero siempre era a partir del hombre, lo que el hombre creía que la divinidad le agradaba, lo que el hombre creía que lo acercaba a Dios, ¿no? Y así. Pero para que eso se termine, y para que haya un culto definitivo, era necesario que Dios mismo venga a decirnos qué es lo que le agrada. Y no solamente eso, era necesario que Dios lo ofrezca por nosotros para que nosotros
podamos ofrecerlo también. Entonces, el camino de religarse a Dios, ¿no?, como un punto a otro, es este, pero el hombre siempre ha querido buscar por acá, por allá, porque era su fuerza, su creatividad o su limitación lo que le decía, bueno, debe ser por acá. Entonces, una cultura iba por acá, otra cultura iba por allá, y bueno, y así, ¿no? Unos hacían graves cosas, ¿no? Ofrecían víctimas humanas, ofrecían, o sea, los holocaustos que hacían eran incluso inhumanos, ¿no? No solamente ofrecían animales, sino hijos, ¿no? Vemos los sacrificios acá en la misma América, lo que eran, ¿no? Pero era necesario que es el punto A, punto B, ese sacrificio, esa religación, ese religarse con Dios, ese religio, sea aclarada por Dios. Diga, bueno, para esto quiero. Entonces, ¿cuál es el culto agradable a Dios? Cristo es el culto agradable al Padre. De ahí viene esta expresión. ¿Cuál es el culto? ¿Cuál es el acto de religión, de religarse, que me religa realmente a Dios? ¿Cuál es el acto? Entonces Dios no solamente da la víctima, sino que también se hace sacerdote. E instituye sacerdotes para ofrecer la víctima y continuar a lo largo de los siglos. Entonces el culto definitivo para salvar al hombre es la Eucaristía, es la Santa Misa. Entonces, en este sentido es sacrificio. Se ofrece nuevamente como un acto sagrado, sacrum facere, se hace sagrado este acto, porque Cristo primero lo hizo sagrado. Cristo es el sagrado de esto. No es invención de hombre, ni de un creativo por ahí, ni capricho de la iglesia. Es institución divina para salvar al hombre. Es sacrificio en cuanto que eso que se ofrece, agrada a Dios. Y es sacramento en cuanto que alimenta nuestra alma y se da a nosotros. Entonces la Eucaristía tiene este doble aspecto. Es sacrificio con respecto a Dios. El hombre ofrece el sacrificio agradable a Dios. Y Dios, por medio del sacrificio, da la gracia en el sacramento. Sacramento para nosotros, sacrificio para Dios. ¿Sí? En cuanto que la dirección del culto, ¿se entiende? Entonces, hacia Dios, para Dios, sacrificio. Para el hombre, sacramento. Por eso es muy importante, me parece que vale la pena aclarar una cosa del culto. La orientación del sacerdote en la misa deja esto muy claro, muy claro. Lo que se llama la misa ad orientem, que es el modo que manda el misal, incluso nuevo. Siempre se ofreció el sacerdote mirando hacia Dios, ¿no? De espalda a los fieles, porque no es el centro. El centro no son los fieles. Ni siquiera el sacerdote, es Dios. Entonces, de cara a Dios, el sacerdote ofrece el sacrificio a Dios. Y cuando le va a hablar a los fieles, el sacerdote se da vuelta, porque le está hablando a ellos y él está siendo intercesor entre Dios y los hombres, porque está ofreciendo el sacrificio por los que están atrás, intercede. Yo ofrezco el sacrificio por estos que tengo atrás, intercede. Y a los hombres les habla como amigo de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Se da vuelta. El Señor que me manda como intercesor esté con ustedes. Y cuando está ofreciendo a la víctima, ¿no? Esto es mi cuerpo, pap, está ofreciendo a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Entonces, la orientación habla mucho de la fe, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ahí por costumbre, lo que sea, no se tiene muy en claro hoy, ¿no? Entonces, pero todo responde a un principio básico, ¿no? Sacrificio y sacramento. Es la misma cosa, son solamente dos aspectos de una misma cosa, ¿no? Que en la liturgia, con la orientación, como corresponde y como manda la iglesia, porque eso está en el misal, como está ahí, tiene su sentido, tiene el sentido profundo de sacrificio y sacramento.
Entonces, este sacramento se perfecciona y se hace presente, el sacrificio se hace presente, ¿no?, en la consagración. El cuerpo y la sangre se ofrece, ¿no?, será derramado, la sangre derramada y el cuerpo ofrecido, ¿no?, eso de derramarse y ofrecerse, estas dos palabras de la consagración, ¿no?, nos están diciendo que es sacrificio. Y no está en cualquier parte, no está ni en el prefacio, ni en el inicio de la misa. Estas dos palabras están en las mismas palabras de consagración. Lo que hace la misa, y lo más perfecto de la misa, es el sacrificio. Entonces, antes de hablar de la misa como el pan partido y compartido, antes de hablar de la misa como encuentro, ¿no?, entre Dios y los hombres, primero y esencialmente es sacrificio. El santo sacrificio de la misa, ese es el nombre que tradicionalmente se le da, porque tiene esto, ¿qué hace a la misa? ¿Qué es lo que allí hay que no se puede hacer en ningún lado? Partir el pan es una parte, ¿no?, porque es ciertamente una cena, el pan se parte, pero se puede hacer en otro lugar. Y se puede hacer lo que quieran, encuentro entre Dios y los hombres, encuentro entre los hombres, momento de oración, encuentro con la palabra, lo que quieran, pero lo que distingue, ¿no?, y lo que hace esencialmente la misa es el sacrificio, porque solamente ahí se ofrece. Después sí uno podrá ofrecer sus actividades diarias como sacrificio, podrá ofrecer lo que sea, pero lo que hace en cuanto acto de culto, ¿no?, a la misa es el santo sacrificio. Entonces, como sacrificio, como sacramento, nos da el mérito, ¿no?, nos da el mérito y todas las utilidades que tiene la comunión sacramental. Pero sacrificio no solamente merece como un acto, ¿no?, de culto, acto de religión, sino también satisface, ¿no?, porque el cordero es inmolado, si recordamos en la Pascua, el cordero es inmolado por el sacerdote, y después el sacerdote, ¿no?, ¿qué hacía? Judío, ¿no?, ¿qué hacía? Esparcía, ¿no?, la sangre del cordero para el perdón de los pecados del pueblo, por sí mismo y por los demás. Ya no necesitaba hacerlo por sí mismo. Él mismo era sacerdote y víctima. Entonces también satisface por nuestros pecados. ¿Se entiende? Entonces lo ofrecemos. Eso de la intención de misa, ¿sí?, la intención por qué se hace. La primera es, ¿no?, el perdón de los pecados, y después se aplican todos los méritos a esa intención. Pero el Señor nos dice, ¿no?, justamente, el Señor nos recuerda en el momento de la consagración, cuando uno busca, no encuentra. ¿Dónde está? ¿No? Dice que por ustedes y por muchos será derramado para el perdón de los pecados. Ese es el fin. El Señor nos quiere liberar de los pecados. Lo que dijimos hace un momento, de que la sangre del Cordero, ¿no?, tiene ese efecto. Expulsa al ángel exterminador, o sea, expulsa los males, en cuanto que aumenta la gracia, ¿no?, en la Eucaristía, pero también, ¿no?, libera de la esclavitud, o sea, libera del pecado. Nos hace más unidos a Dios y nos libera del pecado, de la esclavitud. Y hay que tener en cuenta, ¿no?, que solamente se le ofrece este sacrificio a Dios, ¿no? Una aclaración que hace el catecismo, llamativa, pero importante aclarar, porque por algo lo pone el catecismo, ¿no?, que es solamente a Dios. Nunca se le dice, ¿no?, a ti, Pedro, te ofrecemos esto,
o a ti, Pablo, o al santo, por más devoción que uno le tenga, ¿no? Sino que se le ofrece solo a Dios, ¿no? Y se le da las gracias por la victoria de todos los santos, ¿no? Y sabemos que los santos transparentan la victoria del Cordero en la muerte, ¿no? O sea, los mártires son testigos de Cristo, ¿no? Se asocian a Cristo íntimamente a través de una muerte cruenta como la de Cristo, pero es como la de Cristo, ¿no? Ellos son imagen y reflejo, ¿no? De el verdadero sacrificio y lo verdaderamente santo. Por eso es que imploramos también este patrocinio o esta protección de ellos. Entonces, bueno, si tienen alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Una pregunta, padre. Por ejemplo, Sí. en la iglesia ortodoxa y alguna otra, por ejemplo, no sé, los presbiterianos, no los anglicanos, que también tienen bueno, ellos también lo tienen, ¿no? El sacramento de la Eucaristía. ¿Es válido o cómo funciona? Sí, los ortodoxos, sus sacramentos son válidos, ¿sí? Porque tienen sucesión apostólica. Creo que están separados de Pedro, ¿sí? Bueno, en cuestión teológica, están separados de Pedro, ¿no? Incluso en una cuestión política están separados. Por lo tanto, son, están separados, ¿sí? ¿Tienen sacramentos válidos? Sí. ¿Tienen patriarca propio? Sí. ¿Aceptan el patriarcado de Francisco? No. ¿Sí? Ellos son Y cismáticos, ¿cierto? Pero no heréticos, ¿cierto? mire, no sé la cuestión de la heresía. Sé que son cismáticos en cuanto que están apartados de Pedro, ¿sí? Eh, Padre, sí, padre, me permito, bueno, gracias padre por la clase. Me permito agregar una cosita. Son cismáticos, por supuesto. Sus sacramentos sí, son válidos, pero ilícitos. eso, ujú, buenísimo. Sí, sí, eso mismo. Es ilícito de nuestra parte también incluso acercarse ahí, a no ser que no tengas, ¿no? Porque la vez pasada preguntaban, no creo que sea padre Javier, si se podía participar. Sí, son válidos, pero y uno recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la cuestión es con qué necesidad, ¿no? Puede, sí, pero es también ilícito para nosotros acercarnos a él, a no ser que no haya en no sé, en 500, no sé, en mi pueblo no haya, y bueno, es domingo y quiero acercarme a comulgar a Cristo. Bueno, ahí sí, pero si tengo parroquia, tengo todo, bueno, me acerco ahí, no sería lícito. ¿Qué tal, padre Federico? ¿Qué Feliz tal, día. padre? Feliz día, padre. Feliz día, feliz día. Acá estamos en Panamá, a punto de ir a celebrar la misa de Inchena Domini con el padre Juan, acá en Muy Panamá. bien, buenísimo. Así Bueno, es. gente, yo hasta acá, a mi disposición, creo que podemos, si uno tiene alguna otra pregunta. Yo tendría una pregunta, padre. Sí, ¿Qué nos puede decir sobre el hecho de que en el Evangelio de Juan, cuando narra la última cena, no narra la institución de la Eucaristía, sino el lavatorio de pies? En los otros tres evangelios, cuando se narra la última cena, se establece allí la institución de la Eucaristía, pero no pasa así en Juan. Juan sencillamente hace mención del lavatorio de pies. sí, por ahí Juan hace un hincapié más en la cuestión del mandato de la caridad, ¿no? Pero no veo una mayor dificultad con respecto a entender la institución de la Eucaristía como tal. Creo que no le quita peso a la cuestión de la institución de la Eucaristía como tal. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Muy bien, ¿te podemos dejar por acá entonces? ¿Sí? Sí, Padre, muchas Vamos, gracias. vamos a rezar, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Derrama sobre nosotros abundantes gracias y que en esta Semana Santa sea de conversión y de profundización en nuestra configuración con Cristo, tu Hijo amado, valiente y paciente por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Pueden caer en paz y muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Dios bendiga.